El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, ahora estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, en este rincón tan particular y tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires, como lo hacemos los sábados. Recuerden que tiene actividades para todos, realmente para ofrecerles, como por ejemplo, Asturiano Team 60, los martes de 9 a 12, en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en Vicente López, en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081. Recuerden, Asturiano Team 60, actividad para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico. Tomen nota, asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, que con todo gusto le damos, como lo hacemos habitualmente en forma privada, nuevamente la información para que lo tengan agendado, lo noten. Aquel que quiera participar, en este caso, las puertas del Centro Asturiano de Buenos Aires, como siempre, están abiertas para todos. ¿Y qué están abiertas para todos también? Lo que va a pasar hoy, a la tarde, después de las 3 de la tarde, ya cupo lleno, no hay más localidades, está todo cubierto. Esta tarde, a partir de las 15, sale Alejandro Casona, la nueva edición del gran éxito del Gran Baile Bridgerton. Así que, pero lamentablemente no hay más capacidad, ya está todo completamente cubierto. Ya para otra oportunidad les estaremos comentando en tiempo y forma, cuando se lleve adelante una nueva edición de esta gran propuesta del Gran Baile Bridgerton. Bien, vamos a hablar un poquito del sábado 8 de junio, porque ya el próximo sábado, a partir de las 14, viene el tradicional T-Canasta en el campo Covadonga, allí en Vicente López, Avenida Libertador 1081. Recuerden, sábado 8 de junio, 14 horas, tradicional T-Canasta en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López, para que lo vayan teniendo en cuenta. Esto es muy importante, queda una semana todavía por delante. Bueno, otro tema, está abierta la inscripción, recuerden, para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, tanto damas como caballeros, todas las edades, grandes, no tan grandes, y pequeños jóvenes también se pueden sumar al coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Les voy a recordar, atención, los medios de contacto de la institución, que son estos. Para llamar a este teléfono de fácil numeración, que es un celular, 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58. También lo pueden hacer al teléfono de la administración del Centro Asturiano, que están de lunes a viernes de 10 a 18, a este número 4381 0654. También pueden escribir a estos correos electrónicos, asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. ¿Han tomado nota? Si llaman de un teléfono de base de la casa, es el 15 51 58 58 58, para que todos lo tengan en cuenta. Bien, vamos a hablar de otro tema muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque el próximo sábado 8 de junio,
próximo sábado, en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, una nueva edición de la Expo Celta a partir de la hora 19 y a partir de la hora 20 el Festival Celta, también allí en la misma sala, donde va a haber una excelente propuesta. Van a actuar Alejandro Scanga, trío, folclore tradicional galés, Air and the Commons, danza y música irlandesa, y viejos contrabandistas. Una propuesta que no se la pueden perder. Pero para hablar un poquito también de este tema, porque ya las entradas están a la venta a través de internet y en la administración del Centro Asturiano en la calle Solís, lo tenemos a quien lleva adelante esta propuesta de Alejandro Scanga Trío, folk tradicional galés. Alejandro, muy buen día, buen sábado, bienvenido al programa. Oscar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muy buen día. Un gusto estar hablando contigo. Bueno, lo mismo digo también. Bueno, sos un reconocido violinista de música tradicional irlandesa y has sido también fundadores de míticos grupos como The Sherfers y del actual Na Fianna, con el cual llevas ya más de 20 años con una carrera realmente exitosa. Pero esta propuesta de Alejandro Scanga Trío, con este folclore tradicional galés, ¿de dónde surgió todo esto? Contanos un poquito, Alejandro. Sí, cómo no. Bueno, como bien decís, hace casi más de 30 años que estoy dedicado al folk irlandés, sí. Pero en el año 2021 tuve la oportunidad de poder hacer una gira con un grupo por el Reino Unido y parando básicamente en Gales. Ajá. Ahí conocí el país, conocí la música y me enamoré también. Claro. Y pude volver en los años siguientes, en el 2022 y 2023, hice contactos con músicos tradicionales, me dediqué a investigar la música. Bien. Y realmente me gustó como una alternativa dentro de los celta, algo que acá no está muy difundido, entonces me pareció también algo original para nuestra ciudad y sobre todo para el Festival Celta. Me siento muy, muy orgulloso y muy contento de poder presentar música de Gales. Casi que es la primera vez en estos tiempos que se va a presentar música tradicional de Gales en un festival celta, en el clásico festival celta y nada menos que en el asturiano. Sí, sí, obvio. Alejandro, aparte, todas las edades, grandes y chicos, disfrutan de la música celta porque tiene una connotación muy especial, por cierto, y tanto los grandes, pero los jóvenes también, es como que se enganchan con esta propuesta de la música celta y cada vez hay más gente que gusta de esta propuesta musical, es así, ¿no es cierto? Totalmente, yo creo que trasciende la edad. ¿Y qué es lo que ocurre en los países donde se dice de música tradicional o música celta, ¿no es cierto? Desde Galicia, Asturias, Irlanda, uno encuentra en los pubs o en los teatros o en las fiestas gente de todas las edades bailándolo, practicándolo. Es interesantísimo ver muchas veces chicos y ancianos tocando juntos la misma música. Es un fenómeno realmente espectacular, ¿no? Muy, muy, muy lindo culturalmente poder ver esa tradición viva. Claro, ¿no? Sí. Claro, desde bandas hasta grupos de baile de todas las generaciones que se enganchan, ¿no es cierto?, con esta propuesta de música celta. Y y contanos también un poquito, Alejandro, algo que tiene que ver, obviamente, con este festival celta. Obviamente van a estar ustedes llevando adelante la propuesta musical, también va a estar danzas y músicas irlandesas, Air and the Commons, también, y viejos contrabandistas. O sea, que hay un repertorio muy bien elegido, muy bien preparado para el próximo sábado 8 a partir de las 8 de la noche. Es así, ¿no? Totalmente, sí, con mucha variedad. También tienen danza, música tradicional irlandesa, canciones. Nosotros aportaremos la música de Gales. También algunas composiciones mías que tienen que ver con los viajes que hice, que dedicadas a personas que conocí, muy queridas, y a lugares. Así que para mí también es un momento evocativo importante. Claro. Así que creo que va a estar muy, muy lindo. Y bueno, ya como bien decís, están a la venta y bueno, esperamos llenar en ese hermoso teatro, en esa hermosa sala Alejandro Casona, que realmente es un placer tocar ahí. Claro, correcto. ¿Quiénes forman parte de tu grupo, de este trío? ¿Quiénes son? Contanos un poco, Alejandro. Bueno, somos el trío, me acompaña Nicolás Sokolic en buzuki irlandés. Sí. Es un instrumento de cuerdas. Y
Héctor Furfaro en violonchelo. Ah, bien. Y yo tocando el violín. Así que es un trío bien de cuerdas, violín, Sí. violonchelo y buzuki irlandés. Ajá, perfecto. Excelente lo que nos estás contando, Alejandro. Y obviamente en este gran festival que ya se está preparando, porque va a haber una feria de artesanía también, la Expo Celta arranca a las 19 horas, y a las 20 es digamos, la frutilla del postre con el gran espectáculo, el gran show, porque sin lugar a dudas esto va a ser así. Bueno, ya se pueden comprar las entradas a través de Passline. Es así, ¿no es cierto, Alejandro? Exacto, sí, o en la misma sala de 10 a 18 horas, el valor es 7.000 pesos de la entrada, sí. Así que pueden hacerlo por esos medios, o el mismo día también del show, pueden hacerlo, pero siempre si pueden antes también mejor para tener más seguridad de la entrada. Exacto, así que las entradas abarcan la Expo y los shows. Ya le contamos a la audiencia, Expo Celta a partir de las 19 y posteriormente el show en la sala, esa bellísima sala que tiene con una acústica espectacular, que es Alejandro Casón allí en el centro asturiano. Así que, bueno, excelente la propuesta, Alejandro. Simplemente queda ya las puertas abiertas para que nuestros amigos que están escuchando El Sol de Nuestra España, edición federal, se sumen para el próximo sábado. Aquel que no compre por internet a través de Passline, lo pueden hacer un ratito antes de ingresar al centro asturiano el próximo sábado, minutos antes, un ratito antes, y lo pueden sacar ahí mismo en boletería y obviamente disfrutar de una noche mágica, porque va a ser una noche mágica, Alejandro, sin lugar a dudas, Totalmente, siempre lo es en los festivales celtas y bueno, siempre es algo diferente, la gente encuentra siempre propuestas diferentes y el clima que se vive es muy especial, único, digamos. Claro, en nuestra ciudad, en este momento. Sí, señor. Bueno, Alejandro, seguramente nos vamos a ver el próximo sábado un rato ahí por el Alejandro Casona. Va a ser un gusto charlar contigo personalmente. Te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa y las puertas abiertas, como siempre, para vos y todo tu grupo, Muchas gracias, Oscar. Hasta muy pronto. Nos estamos viendo entonces. Gracias a vos, Alejandro. Alejandro Sganga, que es quien lleva adelante esta propuesta, este trío de folk tradicional galés, Alejandro Sganga, junto a otras propuestas musicales muy especiales para el próximo sábado 8 de junio a partir de las 19, la Expo Celta. A las 20, el show celta, que ustedes no se lo pueden perder. Solís 475, entradas que ya están a la venta a través de Passline, internet, valor 7.000, y si no, un rato antes pueden hacerlo en boletería también. Y aquel que quiera hacerlo de lunes a viernes, de 10 a 18, también lo pueden hacer en la administración del centro asturiano. Así que por eso. Bueno, vamos a compartir la música. Alejandro, ¿te gusta la música asturiana? Supongo, claro que sí. Por supuesto, sí, claro. Bueno, mira, hemos elegido para el día de hoy un joven artista de Asturias, que dicen que es el gaitero más laureado y solicitado del Principado de Asturias, te cuento a ti y a la audiencia de nuestro programa, porque han hecho distintas versiones musicales muy particulares. Nacido en Avilés, en el año 73, así que es joven realmente, pero con un talento muy, pero muy particular. Es José Manuel Tejedor, asturiano de excelencia, y esta versión de El Regreso. Compartimos la música. Abrazo grande, Alejandro. Nos vemos el próximo sábado, Un gran abrazo. Gracias a vos. Vamos con la música. José Manuel Tejedor, El Regreso, para todos ustedes.